Hola, hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo andan? Aquí estamos nuevamente en otro video más en esto que se llama El Cóctel de Sandro, en este canal de YouTube donde vamos a tratar de tocar diferentes temas, ¿sí? Pasando por lo que es lo turístico, lo que es reaccionando a diferentes cuestiones, en paisajes, países, en hechos que tienen que ver también con, por ejemplo, las cuestiones bélicas. ¿Sí? Las cuestiones de Malvinas. Ahora vamos a ir a otra cuestión bélica también que tiene que ver con lo que sucedió, así se dice, allá por mediados del siglo XIX, 1864 más precisamente. Así que, ¿de qué se trata esto? Bueno, se trata de la guerra del Paraguay, ¿sí? La guerra de la Triple Alianza, guerra que significó Paraguay contra Brasil, contra Uruguay y la Argentina. Este pueblo paraguayo que la verdad que hay que sacarse el sombrero, un pueblo valiente que enfrentó él solo contra estos tres países. Y vamos a ver el por qué sucedió esto, a qué se debió. Ojo, esto fue la guerra más sangrienta que tuvo Sudamérica en este sentido. A ver, esto viene con lo que es el video de reaccionando a través de Historia en 10, ¿sí? Así se llama este canal, Historia en 10, este canal en el cual va a hablar de la guerra del Paraguay, la guerra de la Triple Alianza. Entonces, comentarios, ¿sí? Poné lo que vos te parezca, haz el comentario que quieras, suscríbete, dale a la campanita, tiki tiki. Así que, bueno. Nada más que decir, ¿eh? Vamos a empezar entonces a reaccionar a esto que es la guerra de la Triple La Guerra Alianza. de la Triple Alianza, o Guerra del Paraguay, fue el enfrentamiento más violento entre estados americanos en la historia de América del Sur. Enfrentó a Brasil, Argentina y Uruguay contra Paraguay durante 6 años y cambió para siempre la historia de este último. Yo soy Martín de Historia en 10 Minutos y hoy voy a contarte de qué trató esta guerra. Para La entender historia en por qué 10 América se minutos. vio envuelta en una guerra tan sangrienta desde 1864 a 1870, tenemos que mencionar Claro. cómo se encontraban los participantes antes de entrar en la guerra. Paraguay se había mantenido al margen de los conflictos de sus vecinos desde que se separó de Buenos Aires en 1811. Su neutralidad y buenas políticas económicas le permitieron desarrollar su economía, la cual se encontraba en un proceso de industrialización para la década de 1860. En A ver, nos situamos un poquito, 1860, una época en la cual aquí en la Argentina y como en toda Sudamérica había muchos movimientos civiles, acá en la Argentina unitarios y federales en esa época, pero Paraguay allá por el año 1860 era un país próspero, y cuando digo próspero era realmente próspero, y tal vez, según lo que dicen algunos historiadores, haya sido el país con más industrialización en ese momento, el país más próspero de la región y que también había una especie de envidia, si se quiere. Vendría a ser como la Suiza, digamos, de Europa, bueno, Paraguay en ese momento. Y que, bueno, terminó en lo que hoy ya sabemos, un país pobre y que significó el retroceso en cuanto a su. este tenía un nacionalismo muy fuerte y en sus palabras creía que había llegado la hora de hacer oír la voz del Paraguay en América. Brasil en ese entonces era el Imperio del Brasil y estaba gobernado por el emperador Pedro II. Este tenía una política exterior de expansión en América y de amistad con Gran Bretaña. Brasil tenía como objetivo intentar incorporar grandes partes del territorio de Paraguay y de Uruguay, o por lo menos mantenerlos lejos del control de Buenos Aires. En Uruguay se encontraban en guerra civil dos partidos: el Partido Colorado, liderado por el general Venancio Flores, quien estaba apoyado por la Argentina, y por el otro lado, el Partido Blanco de Gabriel Pereira. El Partido Colorado apoyaba las ideas de los unitarios, es decir, se consideraban unitarios, mientras que los blancos eran considerados federales. Por último tenemos a la Argentina. En esa se encontraba el presidente Bartolomé Mitre, quien había triunfado en los conflictos internos que se dieron durante la década del 50 entre la provincia de Buenos Aires y las demás provincias reunidas en lo que se conocía como la Confederación Argentina.
Mitre se Qué había foto, ¿no? convertido entonces en el primer presidente de la Argentina en gobernar el país unificado bajo una sola constitución. La guerra comenzó en el Uruguay. Aquí, los enfrentamientos entre los colorados de Flores y los blancos llevaron a que en una ocasión tropas blancas accidentalmente persiguiesen a las coloradas más allá de las fronteras de Uruguay y entrasen en territorio de Brasil. Esto le dio la excusa al imperio para hacer dos reclamos. Primero, el hecho de que Uruguay había violado las fronteras y había entrado en el territorio del Imperio del Brasil. Y segundo, se decía que se habían maltratado a súbditos del Imperio del Brasil dentro del territorio de Uruguay. Con todo esto, el presidente Aguirre de Uruguay, que era del Partido Blanco, comenzó a pedir la ayuda a Paraguay para enfrentar a los colorados y a Brasil, que estaba comenzando a ayudarlos. Brasil usó como excusa entonces el traspaso de la frontera de los blancos para exigirle grandes recompensas al gobierno blanco. Este se negó a cumplir estas recompensas, lo que llevó a que Brasil invadiese Uruguay en 1864 para derrocar el gobierno Mirá blanco. qué foto, mirá qué foto esta Como respuesta a la invasión de Uruguay, de dos Paraguay, soldados. que ya había No puedo aclarado que apreciar defendía la independencia de Uruguay, de qué le país, declaró la guerra a imagino que deben Brasil ser e invadió paraguayos. la provincia de Mato Grosso. Qué Había foto, comenzado ¿no? De la guerra, época. pero la Argentina todavía se mantenía neutral, lo cual se convirtió en un serio problema para Mitre. En 1865, Solano López le pidió permiso a Mitre para que sus tropas atravesasen el territorio de la Argentina. Mitre se negó, porque de haberlo hecho, hubiese también tenido que darle permiso a Brasil para que sus tropas atravesasen la Argentina si es que Mitre quería mantener a la Argentina neutral en el conflicto. Claro. Ante la negativa de Mitre, Solano López decidió invadir por sorpresa la ciudad de Corrientes y declararle la guerra a la Argentina. Ahora sí, todos los países se encontraban en guerra. Brasil buscó rápidamente una alianza con Argentina para combatir juntos a López. Se firmó entonces en secreto el Tratado de la Triple Alianza, en donde se acordó que Argentina, Brasil y el gobierno de Flores... Bueno, a ver, qué situación, ¿no? De Bartolomé Mitre, porque se le pidió permiso a Mitre para pasar las tropas y es cierto, si le daba permiso quedaba mal con Brasil y posiblemente se iba a guerra con Brasil. Entonces trató de quedarse neutral, le dijo no a Paraguay y Paraguay desobedeció eso e igual invadió el norte argentino. Entonces no le quedó otra a Mitre que declararse en contra de Paraguay. En Uruguay irían juntos a la guerra para derrocar a Solano López, al que, como se puede ver en documentos de la época, consideraban un tirano. El general Mitre recibió por el tratado el manejo del ejército de los tres países. En poco tiempo, las fuerzas de la Argentina y Brasil lograron derrotar a los ejércitos invasores del Paraguay, tanto en Mato Grosso como en Corrientes, lo que obligó a Solano López a retirar a sus ejércitos hacia Paraguay para comenzar a defender su territorio. Para los aliados, invadir Paraguay fue un serio problema. Primero por el hecho de que no tenían mapas de la región, porque estos no existían, lo que hizo entonces que atravesar las densas selvas del Paraguay fuese sumamente complicado. Además, las selvas se encontraban repletas de emboscadas, pantanos, trincheras y fortificaciones paraguayas que le costaron la vida a miles de soldados de la Triple Alianza. La guerra, desde que se invadió Paraguay, se convirtió entonces en una guerra sumamente lenta. En 1866 se produce una gran victoria aliada en la batalla de Tuyutí, conocida como la mayor batalla de Sudamérica. Aquí murieron aproximadamente 13.000 paraguayos. Me imagino, debe haber sido la Vietnam de la época. Viste que en Vietnam, ahí en la selva, los yanquis, la verdad que perdieron absolutamente todo. Bueno, acá igual, selva, en el Paraguay, donde era imposible penetrar porque lógicamente era el territorio paraguayo, se le conocían absolutamente todo. Por eso también el tiempo, ¿no? La guerra, la extensión que fue de 6 años, del 64 al 70, del 65, digamos, cuando empezó ya directamente a combatir los tres países contra Paraguay. Pero eso, sumado a la enorme valentía del pueblo paraguayo, bueno, hizo que la guerra se extendiera en el tiempo. Y 4.000 aliados. Aunque siempre tenemos que recordar que los números en historia nunca son exactos. Claro. Pero se está de acuerdo en que esta fue, sin dudas, la batalla más violenta en la historia de Sudamérica. La guerra continuó con su lentitud y estuvo marcada por otras violentas batallas hasta que... Tuyutí, la mayor guerra, de Sudamérica. Batalla, no guerra. Batalla. En septiembre de 1866 se produjo otro gran encontronazo conocido como la batalla de Curupaití. Esta fue un desastre para los aliados.
Se estima que murieron La mayor aproximadamente batalla 4.000 aliados y menos de 100 paraguayos. Esta batalla tuvo un serio impacto en el desarrollo de la guerra y en el apoyo de esta en la Argentina, lo que llevó a levantamientos armados en este país en contra de la guerra, lo que obligó a Mitre a retirar soldados del frente para ir a combatir estos levantamientos. La fuerte oposición pública a la guerra y la muerte del vicepresidente argentino Marcos Paz obligaron a Mitre a regresar a la Argentina y en su lugar se hizo cargo del ejército aliado el Marqués de Caixas, representante del Brasil. A partir de aquí, la participación Menos de de la 100 Argentina se hace muy paraguayos. escasa y la guerra la llevan adelante casi en su totalidad los soldados brasileños. Con el mando del Marqués de Caixas y sus nuevas estrategias, el ejército aliado consiguió avanzar cada vez más sobre la capital paraguaya, lo que produjo que los paraguayos peleasen desesperadamente por defender su territorio. López llegó inclusive a utilizar niños de 12 años en sus ejércitos para intentar detener al ejército aliado. Pero para fines de 1868 el ejército de López se encontraba casi derrotado. López huyó hacia las montañas y el 5 de enero de 1869 los aliados entraron en Asunción, capital del Paraguay, en donde se estableció un gobierno proaliado. La guerra continuó un año más mientras las tropas aliadas perseguían a López, quien fue alcanzado en 1870 en Cerro Corá, donde murió a manos del ejército de Brasil. Wow. En resumen, la guerra de la Triple Alianza fue un conflicto militar que enfrentó al Imperio del Brasil, Argentina y Uruguay contra el Paraguay de Solano López. Como resultado, la guerra tuvo un serio impacto en el Paraguay, destruyendo su economía y eliminando gran parte de su población masculina junto a su presidente Francisco Solano López. La guerra le permitió al Brasil y Argentina mantenerse como los países más poderosos de la región y además obtener grandes recompensas territoriales. Brasil obtuvo lo que hoy se conoce como Mato Grosso del Sur, mientras que la Argentina, parte del Chaco Central y la provincia de Misiones. La guerra del Paraguay es sin dudas un hecho muy polémico sobre el cual muchos historiadores opinan cosas muy diferentes. Algunos, como el argentino José María Rosa, opinan que la guerra comenzó por culpa de los intereses ingleses en la región, que veían a Paraguay como un posible competidor y rival comercial en Sudamérica. Por el otro lado, los historiadores ingleses como Leslie Bethel opinan que eso no solo es falso, sino que la guerra perjudicó a los intereses comerciales de Inglaterra en la región. Otros, como el brasileño Francisco Oragioto, opinan que en realidad la guerra fue parte de una política de expansión del Imperio de Brasil. Si bien los historiadores tampoco logran ponerse de acuerdo en el número de muertos que causó el conflicto, algunos sostienen que murió alrededor del 50% de la población del Paraguay, mientras que otros sostienen que solo fue un 15 o 20%. Lo cierto es que la guerra del Paraguay fue el conflicto militar más violento de la historia de América del Sur y una mancha de sangre para la historia de este continente. Espero que este video te haya servido. Compartilo para ayudarnos a difundir esta historia y suscríbete para continuar aprendiendo con nosotros. Mucha suerte y nos vemos en el próximo video. ¿Qué tal? Muy lindo, ¿eh? Muy lindo video de Martín de Historia en 10 en este canal de Historia en 10, así que ahí está, lo que ha sido la guerra de la Triple Alianza, donde, bueno, el pueblo paraguayo la verdad es que la peleó, que quedó prácticamente con una disminución de población del 50%. Algunos historiadores inclusive hablan de cerca del 60, hasta 70%, donde el dictador López Solano llegó hasta niños de 12 años, que es una práctica que por ahí se hacía habitualmente cuando ya la disminución de un ejército llega tanto que, bueno, recurren a los niños. Pero valiente pueblo paraguayo, valiente, pero re valiente, yo lo veo en todo. Cuando hay deportes, en lo que sea, es aguerrido, es muy valiente el pueblo paraguayo. Bueno, gente, comentarios, cualquier cosita, deja tu comentario, suscríbete, dale me gusta, compartilo y estamos próximamente con otro video en esto que se llama El Cóctel de Sandro. Chao.